Bueno, pues ya podemos empezar. Yo creo que os voy a presentar, aunque yo creo que la mayoría de las personas que están en la sala os conocen sobradamente, pero bueno, vamos a hacer la función que nos corresponde, que es la de presentar el primer panel, la primera mesa, que vamos a hablar de los cambios normativos, que creo que están en todos los debates y en muchas comisiones de control se está intentando aclarar cosas que nos han quedado pendientes, y contamos con Gregorio Gil de Rozas, responsable del área de pensiones de Willis Torres Watson, Marisol González, responsable de la oficina de consultora de pensiones aquí en Cataluña, Bruno Olivella, que es abogado y consultor del Departamento Legal de Previsión Social de Mercer, y Xavier González, que se encuentra en el Departamento del Desarrollo de Negocio Comercial de Atlantis. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a comisiones una vez más, porque yo creo que la mayoría repite. Creo que, Bruno, tú no, es tu primera vez. Ya veremos a ver cómo te portas. Bueno, los cambios normativos vienen dados desde hace ya un par de años, en el que hubo un impulso de la Ley de Previsión de Planes de Pensiones de Empleo, en el que intentaron, pues con su propia palabra dice, impulsar el tema de la previsión social complementaria. Esta última modificación que hemos tenido en julio del 2023 venía a ser una aclaratoria de la que teníamos o había salido ya en el año 2022. Yo creo que las normas las conocéis todos porque sois todos expertos en estos aspectos, pero sí que hay algunas modificaciones que han sido necesarias aclararlas porque generaron mucho conflicto. Mucho conflicto en las comisiones de control, que es al final lo que nosotros intentamos aclarar, es que aquellas personas que están en las comisiones de control tengan claros los papeles y las normativas. Uno de ellos fue la no discriminación en el tema de las aportaciones a los planes de pensiones. Nos gustaría que por parte vuestra aclaráis un poquito el sentido de esta norma. Nosotros tenemos claro que, como su propia palabra dice, es la no discriminación de trasladar a aquellas personas partícipes, aquellas personas que están en las empresas puedan ser partícipes en el plan de pensiones a partir del mes que tienen en la empresa, y esto ha generado un conflicto con el tema de las aportaciones. Entonces, me gustaría saber vosotros qué pensáis, primero empiezas tú, Gregorio, respecto al cambio normativo y, por supuesto, agradecerte que estés aquí. Buenos días a todos, un placer. También para mí agradecemos la invitación de Comisiones Obreras Cataluña de poder compartir nuestra visión sobre previsión. Y voy a contestar a la pregunta, pero quería hacer también una mención también a la intervención inicial de Javier, que nosotros desde Willis Towers Watson compartimos también el optimismo que irradia ese mensaje que viene de Comisiones Obreras Cataluña, porque vemos que esta ley de impulso y el reglamento sí que no haciendo cambios drásticos en los productos, en la filosofía, sí que ha conseguido que se ponga encima de la mesa la palabra de planes de pensiones de empleo, que posiblemente para todos los que estamos aquí, que es nuestro día a día, es más habitual, pero para el 90% de la población española que no tiene un plan, ni lo conocía, ni tenía acceso. Entonces, es algo que ya es un avance, un éxito desde nuestro punto de vista del impulso de la normativa. Eso unido a que, y también lo decía Javier en el discurso inicial, la posibilidad de crear esos planes de pensiones de empleo simplificados, o bien a nivel autonómico o incluso a nivel nacional, lo que permite es, oye, pues conseguir una economía de escala muchísimo mayor, conseguir que el mercado actual pues vea la situación como una oportunidad y aprenda de lo que tenemos a día de hoy y lo mejore, y las cosas que son mejorables, de alguna forma, oye, pues seamos capaces de ponerlo. Entonces, optimismo máximo, ¿vale? Respondiendo a tu pregunta, principio de no discriminación. Puede que la redacción no sea estrictamente clara, pero desde luego los que lo han escrito y los que lo tienen que interpretar de alguna forma, desde nuestro punto de vista, es claro y meridiano. El otro día también en un evento de comisiones en Madrid, tanto el secretario de Estado de Seguridad Social como la Dirección General de Seguros fueron categóricos de decir, a partir del primer mes debe haber aportación empresarial para la jubilación. Entonces, ahí se queda una disyuntiva desde un punto de vista de, oye, si a día de hoy el plan tiene estipulado que a partir de los 2 años se va a aportar X, oye, o bien lo bajas directamente al primer mes, o bien negocias desde el primer mes al segundo año, ¿cómo lo vas a hacer?
Pero desde nuestro punto de vista, y así lo estamos defendiendo nosotros, la posición institucional de Willis Towers Watson es que debería haber una aportación empresarial desde el primer mes. ¿Y esta es la realidad que os habéis encontrado en las diferentes comisiones de control o ha habido algún debate al respecto? Hay debate, claro que hay debate. Algunas gestoras lo ven de una forma, otras de otra, y desde luego no es un tema pacífico que poco a poco tendremos que ir entre todos dando forma. Bueno, yo creo que es la segunda vez que se intenta aclarar el punto de las aportaciones. Nosotros desde comisiones, evidentemente, siempre hemos defendido que un plan de pensiones de empleo tiene que tener una contribución empresarial. No entendemos planes de pensiones de empleo sin contribución empresarial, como en algunas ocasiones pues, se ha debatido el tema. Pero sí que es verdad que nos hemos encontrado, por ejemplo, y ya, si quieres, Marisol, pues también puedes entrar tú al debate para que no seamos solo… en la situación de aquellas empresas donde hay una gran temporalidad, por ejemplo. ¿Cómo podemos intentar generar o no generar una cantidad de partícipes en suspenso que nos podrían dar con el hecho de que una persona se adhiera a un plan de pensiones, que sabéis muchas que puede pasar a partir del mes, y luego se vaya o no? Entonces, ¿esto os encontráis en las comisiones de control? ¿Qué ha pasado? ¿Este debate se habla? A ver, hola, buenos días, lo primero, buenos días a todos y bueno, gracias a Comisiones Obreras de Cataluña por invitarnos a participar un año más. Sí que, bueno, también desde CPPS compartimos la posición, ¿no?, de que la normativa también, pues, desde el primer mes hay que dar de alta, hay que posibilitar la adhesión de los partícipes y aportar, hacer contribuciones del promotor. Es verdad que en la primera redacción de la ley en el año 22 no quedaba tan meridianamente claro como queda en el reglamento de julio del 23. Entonces sí nos hemos encontrado con muchos planes que han adaptado la antigüedad exigida para ser partícipe al mes, pero que en cuanto a las aportaciones nos hemos encontrado un poco de todo, ¿vale? Desde que solo con aportaciones voluntarias durante los 2 primeros años, bueno, hasta que no llevas un año de antigüedad tampoco hay aportaciones empresariales y pueden ser del 50%, etcétera, etcétera, todas las combinaciones que queráis. No todos los planes, hay planes que directamente han hecho la adaptación alta a partir del mes y aportaciones desde el alta, y ya está, ¿vale? Pero sí que es verdad que algunos otros pues han intentado adaptarse de esa otra manera. Ahora, visto el reglamento, pues quizá van a tener que volver a revisar lo que ya habían cambiado y, y volverlo a cambiar. Yo creo que, ya respondiendo más en concreto a tu pregunta, ¿no?, el hecho de la temporalidad. Bueno, se trata de ir consolidando unos derechos por los periodos que trabajes, aunque sea con contratos temporales. De ahí que la alta sea a partir del primer mes con aportaciones. Yo no le veo el problema que te quedes con muchos suspensos. ¿Qué problema hay? ¿Me explico? Sí, sí, sí. La cuestión es poder beneficiarse de esas contribuciones empresariales e incluso si son contributivos con las propias del partícipe desde el primer mes y que no se pierda ese esfuerzo, ¿no? Porque si siempre estás encadenando contratos temporales, nunca vas a tener plan de pensiones, nunca vas a tener previsión social. Pues yo entiendo que al final, si buscas universalizar o impulsar la previsión social, es lógico que uno de los requisitos es que se aporte desde el primer mes, sea cual sea la modalidad de contratación de los trabajadores. Muchas gracias. Bruno, Bruno, vosotros también os habéis encontrado en muchas comisiones de control este debate, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo estáis modelando, cómo lo estáis llevando? Muchas gracias por invitarme. Este debate, claro, yo comparto que no hay una única interpretación, no sé si creo. Nosotros encontramos que no hay una única interpretación, no encontramos diversas realidades en diferentes empresas, hay muchos casos que no contempla esta norma tan genérica, porque, de hecho, desde mi punto de vista, no es que haya aportaciones a partir del mes, sino que se generan derecho de aportaciones a partir del mes. Y luego está qué aportaciones, evidentemente, en según qué empresas, pues qué rotación hay, qué cambios, qué contrataciones,
pues dices, oye, desde el primer mes las mismas para todos, tiene todo el sentido del mundo, estáis haciendo una gran labor por impulsar la previsión social complementaria, fantástico. Hay otras que, por el volumen, por la tipología de sector, etcétera, pues hay unos idas y venidas de empleados pues, que hace difícil, incluso colateralmente, a nivel de nóminas, a nivel de altas, de bajas, de seguimiento, etcétera, etcétera. Y entonces, en muchos de estos casos, lo que se ha hecho es criterios progresivos de aportación y criterios contributivos, que es tendencia de mercado. Es decir, yo voy a aportar si el empleado también aporta, de tal manera que lo que buscas es esa vinculación. ¿Y por qué decía también derecho al acceso con aportaciones y no a las aportaciones? Porque también nos encontramos en las realidades de planes de pensiones que te puedes encontrar que hayan aportaciones en un determinado momento al que esté en aquella fecha en la compañía. Me es igual que lleve 2 días, me es igual que lleve 2 días que lleve casi un año entero. Es decir, ese está en la misma condición aquella persona y no por criterio de antigüedad. Estás o no estás a esa fecha, con lo cual no es derecho a aportaciones tampoco al primer mes. Y luego hablamos también en general de principio de no discriminación, 2 años a un mes. Bueno, si somos exquisitos. Oye, ¿y aquellos pobres que solo están 30 días? ¿No están discriminados también, pobres? Porque tenemos que hacer aportaciones. Yo creo que hay que buscar soluciones que tengan sentido a cada una de las entidades. Ya nos encontramos en planes de pensiones a día de hoy que había criterios de aportaciones progresivos, al año, a los 2 años. Y luego, me parece, desde mi punto de vista, me parece bien el acotar, y es un gran impulso, el periodo, pero hay que buscar también el sentido, por qué estaba este periodo, ¿no? Y muchas empresas ya le habían recortado 6 meses de prueba, por ejemplo, que tenían muchos empleados en prueba, o etcétera, que si pasaban, pues le hacían aportación. Yo igual hubiera encontrado más adecuado, pues, oye, o a los 6 meses o al año, y hacemos retroactivo como si hubieran estado al año. Pero, y lo dejo encima de la mesa, ¿qué pasa en aquellos planes que es contributivo desde el inicio? ¿Qué pasa en aquellos planes que hay un umbral? Es decir, aportamos por encima de la base máxima, con lo cual no tiene aportaciones. Por mucho que les des acceso, se encuentran en el mismo terreno que los de antes. Aquellos con aportación cero por fruto de operaciones societarias. Es decir, yo me quedo en una empresa que tenía un plan de pensiones, pero de momento no puedo hacer, ¿no?, extenderlo a todo el colectivo. Y habían con aportación cero y a ver en futuras negociaciones colectivas cómo encaja. O sea, hay muchas situaciones, o aportaciones para riesgo desde inicio. No se habla de ahorro-riesgo. Si ya teníamos aportaciones de riesgo en un plan, pues te pueden decir, oye, es que ya son aportaciones, ya tienen. Yo ahí no estoy de acuerdo. Las aportaciones de riesgo van para el riesgo y las aportaciones de jubilación son diferentes. Por tanto, lo que hablamos de la norma es una aportación para la jubilación. Yo, como comisiones. Totalmente, que pero el debate está, y es verdad que son aportaciones a efectos fiscales. Yo creo que está la integridad nuestra incluso para explicar, porque luego vas a explicar los límites financieros de aportaciones que llevamos cuántos años cambiando. Bueno, está nuestra integridad porque nos apalean diciendo ¿qué es esto? Y luego lo explicas, integridad de los asistentes. 2 muertos intentando entender la fórmula solo. O sea, que dices, yo creo que hay que hacerlo más sencillo todo. Pienso, por ejemplo... Yo también, por eso creo que esta vez en esta aclaratoria se ha hecho más sencillo. Es decir, todo el mundo tiene contribución por parte de... Claro, al final, creo que se ha intentado, y además, como cuando hay una norma que no se entiende, siempre se va al espíritu de la negociación, pues en el espíritu de la negociación siempre se intentó que fuera no discriminatorio para todas las personas trabajadoras de esa empresa y que pudieran adherirse al plan de pensiones a partir del mes y con contribución empresarial, porque es que si no, no tiene sentido un plan de previsión social sin contribución del empresario. ¿Cómo encajaría esto en un plan contributivo? Es decir, el plan que si tú aportas... Para mí la norma, y yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, luego si queréis podemos hacer más preguntas, podemos pasaros las preguntas y hablamos, ¿no? Pero yo creo que la norma está clara. Lo que tenías estipulado en el reglamento de los de 2 años pasa a ser a partir del mes. Y a partir de ahí podemos discutir y negociar todo lo que consideremos oportuno, porque para eso estamos en las mesas de negociación, para intentar aclarar los aspectos que cada una, por ejemplo, si la promotora tiene otro interés, pues que nos llame para negociar, y como hemos visto, se genera una oportunidad de intentar hablar de previsión social en ese momento, incluso poder cambiar
si queremos, el reglamento respecto a las aportaciones tanto del promotor como de los partícipes, si queremos que sean también contributivas. Es una oportunidad, pero creo que en el inicio hay que empezar con la negociación de que de los 24 meses nos pasamos al mes. Y a partir de ahí ya negociaremos. Nos vamos a encontrar en alguna mesa, nos pondremos de acuerdo, seguro, seguro. Nos encontramos, seguro. Bueno, Javier, sé que no es Xavier, sé que no es tu tema, pero evidentemente la norma marca el tema de las jubilaciones también respecto al cambio normativo y las jubilaciones flexibles, en el que nos han abierto la posibilidad, de tanto las jubilaciones flexibles como las jubilaciones parciales, que se puedan mantener tanto en beneficiario como en activo. Esto es un cambio que nos hemos encontrado en la norma, porque antes no eran complementarios, no se podía permitir el poder ser beneficiario y estar en activo para poder hacer las aportaciones, y además se tienen que mantener, en este caso, las contribuciones del promotor. Es verdad que todo el tema de las jubilaciones es un tema interesante y sobre todo el tema de la formación a la hora de hacer jubilaciones. Vosotros desde Atlantis, en este caso, asesoráis en el tema de las jubilaciones flexibles, de las jubilaciones parciales. ¿Qué os encontráis vosotros como...? Sí, bueno, primero agradecer que nos hayáis vuelto a invitar. Después quería hacer también un pequeño inciso en lo que estáis diciendo, pero en tema general, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que quien redacta la norma, como después no la tiene que poner en práctica, la deja como muy al aire. Y eso no lo estamos encontrando en todo lo que estáis comentando, como por ejemplo en temas de prejubilaciones, que la norma te dice cuando la empresa tiene que pagar el convenio de mayores de 55, tienes que presentar los papeles a la Seguridad Social mientras estás antes de la negociación o mientras estás negociando, no al final, cuando no sabes qué gente va a salir. Con lo cual, no hay nadie que lo pueda presentar en tiempo y forma. Y el hecho de después ir trabajando te permiten pues el presentar las cosas después y tal. Y aquí nos encontramos un poquito lo mismo, es decir, se redacta, sale la ley, sale después el reglamento, pin, 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 pero cuando lo tienes que poner en práctica, como no queda claro, porque el Ejecutivo y el Legislativo no son los que van a estar en el día a día, pues queda todo un poquito a la libre interpretación del día a día y acabamos haciendo norma de lo que nos encontramos, un poquito en detrimento o ampliando lo que dice la propia norma. Pues en el tema de jubilaciones flexibles y parciales, yo creo que es un paso adelante muy importante porque, claro, continuamos teniendo esa expectativa de incremento de una pensión voluntaria, bueno, dentro del marco de la voluntariedad por parte de la empresa, y veremos a ver también cómo al final se acaba desarrollando. La norma es clara, estás en jubilación parcial, la empresa tiene que continuar haciendo tus aportaciones, que van a ir generando nuevamente expectativa de jubilación, mientras que antes lo que la norma te venía a decir es: estás jubilado, lo siento, si continúas haciendo aportaciones van a ir hacia fallecimiento. Ya no podemos tampoco hablar muy bien de cobrar una incapacidad, porque ya como estás jubilado, que te den la incapacidad ya es un poquito más complicado. Con lo cual las aportaciones que se hacían a partir de ese momento sabías que iban a fallecimiento, con lo cual no te incrementaba la bolsa. Cosa que ahora pues tienes esa posibilidad. Es un cambio muy importante. Es un cambio muy importante. Es un cambio muy importante que conseguimos que, aparte de que no solo que el partícipe cuando hace esas aportaciones vayan a ahorro y no a fallecimiento, que son tus herederos, sino que además vemos que hay una vinculación con las contribuciones empresariales, es decir, que están obligados a hacer la contribución al partícipe. ¿Es así? No por el tiempo trabajado. Bueno, sí, esto Bruno te lo discutirá. Estamos un poquito con lo que he dicho, ¿no? Sacan la norma y ahora los que estamos a pie de calle, trabájala. No, da igual, no os peleéis. Vale, si yo voy a cambiar de tema. Yo comparto lo que ha dicho. Nos encontramos que legislan y luego nos encontramos ante el redil nosotros a ver cómo aplicamos, o sea, desde Mercer vemos de cómo hay que aplicar esta norma en cada caso, no hay un caso concreto. Hay aspectos colaterales que no se tienen en cuenta. Hay que ilustrar, supongo que también tocaremos este tema, en cuanto a lo que es
incluso planificación, educación financiera. ¿Por qué? Porque estas personas que reciban prestación, en el momento que reciben, empieza a correr los años en caso que tengan el régimen fiscal transitorio. O sea, empieza a percibir en forma, a lo mejor, de renta. Aquel año te puedes encontrar que llegas a la jubilación total y quieres percibir en forma de capital lo que tenías de antes, de 1 de enero de 2007, que gozaba del 40%, pues se te ha ido al garete. Con lo cual hay que explicar perfectamente qué comporta una cosa y qué comporta otra. Y comparto plenamente que hay que seguir haciendo aportaciones, evidentemente en el mismo criterio que se seguía. Hay planes de pensiones que hacían en función de la jornada de trabajo que tenías y hay otros que reconocían el 100% en todo caso. Y habrá que estar a cada caso, evidentemente. Sí, quería construir sobre lo que ha dicho antes Marisol, porque claramente hay una tendencia internacional de tratar de cubrir a los colectivos vulnerables, y uno de ellos lo habéis mencionado, que es los temporales. Claro, si una persona está concatenando contratos temporales, cuando se jubile, ¿qué va a pasar con esa persona? Entonces tenemos que elevar un poco la mira, ver como sociedad esos casos. Las mujeres, hay estudios en los cuales, uno es nuestro, por cierto, en los cuales tú calculas las prestaciones totales que reciben las mujeres, seguridad social y previsión social, no solo en España, sino a nivel global, y hay un diferencial. O sea, hay que poner el foco. Luego hay que compaginarlo con la financiación, es decir, que pueda ser sostenible. Y ahí volvemos otra vez a la negociación colectiva, de alguna forma. Entonces, yo creo que ahí vosotros, dentro de Comisiones Cataluña, tenéis un papel muy relevante para, junto con nuestra ayuda, para poner encima de la mesa este tipo de cosas y volver a hablar de previsión. Marisol, ¿tú qué opinas respecto al tema de la jubilación flexible, jubilación parcial? Bueno, pues es una buena noticia que, bueno, entiendo que persigue, sobre todo, no poner trabas a la jubilación flexible. Es decir, esto a nivel de seguridad social le interesa fomentar esa jubilación flexible y, por lo tanto, lo que hace es este retoque en la previsión social complementaria para posibilitarlo, ¿no? Con lo cual, si hasta ahora tenías que elegir entre, bueno, muchos planes de pensiones daban la opción a elegir entre mantenerte como partícipe con aportaciones o bien pasar a ser beneficiario, ahora se puede simultanear, ¿vale? Y el promotor viene obligado a hacer las aportaciones y a la vez puede ser beneficiario y cobrar prestaciones. Pues bueno, bienvenido sea el cambio, yo creo que no hay nadie que no le guste y ahora discutiremos qué tipo de aportaciones tiene que hacer el promotor. Bueno, esto muchos ya lo tenían regulado. Muchos era el porcentaje de jornada trabajada y otros lo elevaban al 100%. Yo entiendo que ahí continuarán con lo que... Otro punto para en las mesas de negociación intentar pues clarificarlo. Creo que es otro aspecto que tendríamos que clarificar, porque una aportación de un 25% de tu jornada pues es como muy pequeña, ¿no? Entonces, al final, ahí tendríamos que entrar en las mesas de negociación e intentar que esas aportaciones o contribuciones sean al 100%. Si queremos fomentar la jubilación flexible o que se combine el trabajo con la jubilación, todas las medidas que se adopten para posibilitar que se acojan a estas fórmulas de jubilación, pues son positivas. Lo que pasa que, volviendo a la génesis de esta modificación, es que el problema ya existía, es decir, ya existía la jubilación parcial y por jubilación parcial o elevaban al 100% o te pagaban en proporción. El gran cambio es que te permiten compaginar las dos cosas. Es decir, yo creo que esta lucha, que me parece fantástica y estoy a favor, ya debía, o sea, supongo que ya estaba empezando, o sea, ya había empezado antes de este cambio, porque realmente este cambio no supone un cambio en este aspecto, ¿no? Bueno, pero ahora se puede complementar y, por tanto, va a haber más casos que se intentan mantener con la jubilación parcial y siendo activo también. Es que no en todos los casos, de hecho, en muchos, en la mayoría, pero no en todos los casos regulaban la jubilación parcial dentro del plan. Claro, ojalá lo tuviéramos regulado en todos los ámbitos, pero no ha sido así. Bueno, pero también es verdad que el tema de cuando pasas tu periodo, llegas a la jubilación y tienes que decidir qué hacer, falta información. ¿Pensáis que tenemos todos los medios para intentar que las personas, cuando toman esa decisión respecto a qué hacer pueden tomarla con una base ya de información, o es necesaria tener una formación específica de esto o tener un espacio donde podamos explicar a nuestros partícipes
cómo jubilarse, cómo llegar a ese periodo, qué hacer. Porque hablábamos antes del tema de las bonificaciones fiscales del año 2006, cada vez quedarán menos derechos, evidentemente pasa el tiempo y ahora los nuevos planes, pues estas bonificaciones ya no las tienen. Tenemos toda la información, sabemos llegar, transmitir esa información, lo dejamos en manos de las gestoras, lo asumimos la parte social, los asesores, consultores. Abro el debate, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué nos podéis ofrecer y qué podemos encontrar? A ver, igual como en la otra jornada hablábamos de la planificación a la jubilación, de cómo llegar, nos pasa lo mismo ahora. Vale, estoy ya más o menos en edad de jubilarme, digo más o menos, digamos que vamos de normal, que no nos han colocado en ningún expediente y tal, porque entonces nos rompen toda planificación. Y hoy en día, ¿qué nos encontramos? Que realmente, igual como no sabemos planificarnos para llegar a la jubilación, lo que vemos es que tampoco tenemos claro cómo nos planificamos en el momento en que nos llega la fecha definitiva. Y más hoy en día en que no es tan obligado el llego a los 65, llego a los 67, sino que tengo pues posibilidad de jubilarme trimestralmente antes, después y tal. Y nos cuesta hacer llegar eso, ¿no? De que depende de cuándo elijas jubilarte, vas a tener unas cargas fiscales diferentes de si te jubilas un trimestre antes, un trimestre después, si cobras capital o lo cobras a través de rentas. Queda todo un poquito creo que a la buena voluntad de las comisiones de control y a lo mejor sí dentro de alguna consultoría y tal, pues que hagáis ese trabajo, pero no llegamos a todo el mundo. No llegamos a todo el mundo y es cuando se empiezan a encontrar las sorpresas, ¿no? Yo ayer, preparándolo y tal, pues hacía un cálculo muy tonto. Ya sabemos que la fiscalidad, como en todo, tiene su padre y su madre, podemos tener hipotecas, pero un tema estándar teniendo en cuenta únicamente los ingresos que podamos considerar como renta de trabajo. Salario mínimo en España, 24.000 euros. He conseguido tener en el plan de pensiones, a pesar de las ventanas que nos han abierto y tal, llego al final con, venga, va, 20.000 euros. Dependiendo de cómo me asesoren, dependiendo de cómo lo haga, de cobrar en capital, en renta, dependiendo de si me jubilo primer trimestre, final trimestre y tal, pues pueden haber una diferencia tranquilamente de 6.000 euros en carga fiscal. Entonces, de tenerlos, de disponer a no disponerlos, pues es muy importante que hagamos esa labor educativa de informar, asesorar correctamente de cómo debemos enfocar ese periodo. Porque a veces, pues, oye, mira, sí, voy a perder un 0,25 de la pensión. Sabemos que la pensión es para toda la vida. Pero hagamos cálculos. Igual me interesa el jubilarme un poquito antes o el jubilarme un poquito después para no perder no es perder porque al final va a parar a las arcas del Estado para repartir entre todos, ¿no? Pero sí, cara a mi economía, no es lo mismo disponer de esos 6.000 euros durante todo el periodo que me queda a entregarlo a Hacienda. Entonces yo creo que allí sí que nos falta una labor divulgativa muy importante. Yo comparto plenamente lo que apuntaba Javier. No sé si me voy a separar, ¿no? Perdón. Sí, existe otro yo. En definitiva, yo comparto plenamente lo que dice. Y nosotros, desde Mercer, con clientes ya hacemos esta labor, perdonadme, esta labor educativa, ¿no? Y hacemos estudios genéricos, pero en base a los datos de cada uno de los partícipes, para que puedan tener una orientación con sus derechos consolidados, con el periodo transitorio que tienen, etcétera, para que vean lo que representaría su prestación, bien en forma de capital, en forma de renta financiera, porque muchas veces tenemos interiorizado que es mucho mejor la renta asegurada y puedes comparar perfectamente y con la buena llevanza de las comisiones de control de cómo consiguen esta extra rentabilidad y cómo están los tipos de interés y haces el comparativo de capital teniendo en cuenta el régimen transitorio,
renta, sea asegurada versus financiera y mixto, de tal manera que se hace ya una composición de lugar básica para decir, oye, ¿para dónde tiro? Porque a veces nos volvemos locos, ¿no? Vamos a buscar el 40% en forma de capital, cuando realmente se demuestra, y aplicando tu tipo impositivo, después, etcétera, y con ciertas hipótesis, que sale mucho más beneficioso configurarte una renta financiera. Evidentemente, has de ir luego caso por caso, porque en función de nuestras circunstancias personales, el total de derecho consolidado acumulado, pues te llevará a una u otra condición. Pero sí que es verdad que es un elemento básico y fundamental el planificar y cada vez más, y tenerlo claro, porque cuando nos acercamos a este momento es el gran vértigo, ¿no? Estamos solos, nos enfrentamos a esto y te has de poner, pienso, en manos de expertos para saber realmente cuál es tu máximo optimización en relación al percibo de la prestación. Bueno, poco que añadir, ¿no? A lo que ha dicho Bruno lo comparto también, y Javier, bueno, compartimos bueno, esa realidad, ¿no? De que es fundamental un buen asesoramiento llegado el momento de hacer efectiva una prestación para tomar una decisión adecuada y que no eche al traste con todo el esfuerzo de obtener rentabilidad que se está llevando a cabo. Y yo añadiría que seguramente es una asignatura pendiente, ¿no? para las comisiones de control, ¿vale? Hay planes de pensiones más grandes que sí que tienen o pueden tener recursos para ofrecer ese servicio, pero yo diría que una gran mayoría de planes o planes más pequeños pues no llegan a tener esos recursos o a tener esos conocimientos, no tienen ese servicio externalizado, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es una asignatura pendiente que las comisiones de control deberían pensar en ello, incluso a nivel de fondo, ¿no? Igual que se dedican muchos esfuerzos a las inversiones y a obtener rentabilidad, pues es una pena que llegado el momento de hacer efectivas las prestaciones y cobrarlas, una mala decisión por no tener asesoramiento, pues eche por tierra todo ese trabajo de tantos años, ¿vale? Entonces, y a mí ya se me ocurre lanzar ideas, ¿no? Las comisiones de control, incluso a nivel de fondos, si a nivel de plan no tienen recursos, a nivel de fondo de pensiones, igual que contratan un asesoramiento de inversiones, podrían plantearse externalizar un servicio tipo oficina de partícipe, como ideas, a poner encima de la mesa o a explorar. Pero sí que pienso que es una asignatura pendiente, y que muchas veces, llegado ese momento, pues el partícipe acude a su oficina, a la más próxima, a la de confianza, y al final quien le está asesorando no es un experto en previsión social complementaria y seguramente además pues tendrá otros intereses, ¿vale? Con lo cual, bueno, creo que sí, que tendríamos que intentar mejorar en este sentido. Suscribo todo lo que habéis dicho y insisto también en toda la parte de servicios que se tengan que prestar a los partícipes. Quizás es una de las, en mi primera intervención hablaba de áreas de mejora, pues posiblemente tengamos mucha cancha como mercado de mejora en ese aspecto. Cuando comparamos de alguna forma qué se está haciendo en otros mercados de previsión social en Europa o a nivel global, aquí claramente estamos muy retrasados. El momento de la verdad, y lo ha dicho también Marisol, es cuando tú decides la forma en la cual vas a cobrar. El segundo momento más importante es el día que te das cuenta que merece la pena planificar la jubilación. Entonces, si tú vas a empezar a ahorrar para complementar la prestación de la seguridad social, tienes que ir anticipando, no tomar la decisión en una mañana, en 15 minutos, que muchas veces se toma, de cómo la vas a percibir la forma de prestación. Y hay veces que sin asesoramiento, hay otras veces que con asesoramiento que no es independiente, y ahí pensamos que, desde luego, clarísimamente, el mercado va a reaccionar, o sea, va a haber un cambio. Y los principales beneficiados son los partícipes. Y pensamos que son los sindicatos, de alguna forma, vosotros, los que tenéis que empujar también a ese cambio.
No, pero porque sois los principales beneficiados. Vuestra gente es la principal beneficiada de que cobre como sea en función de sus propios objetivos. Pero ¿notáis a faltar que haya algún incentivo para que pasemos? Porque la mayoría de los planes de pensiones de empleo, la gente a la hora de la jubilación rescata el dinero, capitaliza ese dinero. Tenemos que cambiar ese sistema, tenemos que llegar a hacer entender a aquellos partícipes que cuando llega su hora de jubilación, quizá la renta es la mejor opción. ¿Cómo podemos llegar a explicar que esa es la mejor opción? ¿Cómo llegamos a ellos? Yo anticiparía de alguna forma la conversación, que no se tenga en el momento, son los 65 años y se va a jubilar la persona, no, se va anticipando de alguna forma. Hay otro punto que también es un área de mejora y quizá el más importante, ¿vale? Que es cuando cualquiera de nosotros nos vayamos a jubilar y cualquiera de los partícipes de los planes de pensiones que están aquí representados se vayan a jubilar, la fuente más importante de ingreso posiblemente no sea el plan de pensiones, sea la seguridad social. Posiblemente no, seguro. Claro. La mayoría. Será la seguridad social. ¿Quién le está explicando a nuestros partícipes cómo puede hacer esa optimización? ¿Cómo puede calcular la pensión de la seguridad social? ¿Cómo puede optimizarla si me jubilo 3 meses antes, 3 meses después, si me conviene? Eso para mí es otra de las Una formación áreas global a los partícipes de cómo tienen que planificar, cuál es la aportación que podrían tener durante su vida laboral para llegar a una jubilación adecuada y además intentar que este complemento que tiene que ver con la previsión social complementaria se coja en renta. Sí, quizá el servicio de mayor valor añadido para el partícipe es que me ayude alguien con la seguridad social, que me lo explique y que me lo explique a mí, partícipe. Porque posiblemente la empresa tenga sus intereses también, pero a mí, partícipe, me lo explicas, ¿vale? Entonces, eso, para 2 millones de personas que tenemos a día de hoy, pues claro, por llamadas telefónicas va a ser difícil, pero a través de tecnología se podrá hacer. Y si encima, como decía Javier al principio, saltamos y vamos a aspirar a tener al 100% de la población cotizante española, pues desde luego ahí es algo importante. ¿Quién debería dar ese servicio? Cuando hemos hablado con gestoras, las gestoras no quieren en un momento dado meterse a asesorar en seguridad social, y lo entiendo, no es su papel, pero ahí estamos también empresas como las nuestras para dar ese servicio también, ¿vale? Eso es algo que va a venir. Bueno, yo creo que hay comisiones de control que tienen ejemplos claros de oficinas de partícipes, ¿verdad? Que al final depende del tamaño. Creo que tenemos una asignatura pendiente, yo creo, dentro de la previsión social aquí en Cataluña y en el resto de España, que lo hemos defendido en muchas ocasiones, ¿no? La agrupación de planes, la agrupación de fondos, intentar ordenar un poco el sistema de previsión social que tenemos actualmente. Yo creo que vamos en camino, creo que estamos trabajando e intentando llegar a esta agrupación, porque al final la masa crítica no solo se basa en el tema de rentabilidades, sino en los servicios que pueden adquirir las comisiones de control de los fondos para intentar llegar a sus partícipes, ¿no? Empresas grandes que tienen esas oficinas, la verdad es que tienen ejemplos que funcionan muy bien, que los partícipes y las partícipes tienen muy buena información al respecto y que podemos ayudar a planificar la jubilación, que es al final lo que estamos intentando hacer, ¿no? Porque todo el mundo quiere llegar a jubilarse, espero, yo la primera. Algún día me gustaría poder jubilarme parcialmente, de forma flexible, no lo sé, pero llegar a jubilarme, ¿no? No llegar a esta situación. Los cambios normativos que hemos tenido encima de la mesa también han hablado de otros aspectos que no podemos obviar y que tendríamos que clarificar. Por ejemplo, cambiamos de tema totalmente, pero pasamos a las revisiones financieras actuariales. Aquí ha habido una modificación, creo que bastante importante, pero que también, como cualquier cambio, puede ser una crisis o puede ser una oportunidad. Nos han abierto la posibilidad de aquellos planes que estén adscritos a un fondo de menos de 25 millones de euros no tengan la obligación de hacer la revisión financiera actuarial. El único instrumento que nos sirve a la parte social, a los partícipes, de control y supervisión de lo que se está haciendo en nuestro plan de pensiones. Evidentemente, nosotros no podemos compartir esa limitación porque creemos que nos perjudica, sobre todo a los partícipes, porque no podemos controlar ni supervisar qué están haciendo, si se están haciendo bien las aportaciones, si se están haciendo bien las prestaciones. Por tanto, nosotros que exista esa limitación no es una obligación, por tanto, todos aquellos planes que estén en fondos de menos de 25 millones de euros pueden seguir haciendo sus revisiones financieras actuariales. Y también nos gustaría, y me gustaría que pudiéramos debatir y hablar de cómo consideráis que debe ser una revisión financiera actuarial y cómo podíamos planificarla. También nos han abierto la posibilidad de que esta revisión financiera actuarial sea a través de los fondos
otra oportunidad, pero que a veces pues, puede diluirse o puede verse un poco más complicada porque en un fondo hay muchos planes y cómo podemos definir cómo se hace esa revisión financiera actuarial. Entonces, empezamos al revés. Gregorio, empiezas tú y vamos para acá. Desde luego que es un instrumento que el principal beneficiado de ese servicio es el partícipe. Si somos sinceros, en el mercado hay de todo. Al final el que lo firma es un actuario. La profesión está preocupada también porque en un momento dado, y ya se han tenido conversaciones con la Dirección General de Seguros, respecto a alguna actuación, el contenido, el precio, que en un momento dado se están haciendo cosas que no son interesantes ni propicias para ninguna de las partes. De hecho, el Instituto de Actuarios Españoles, junto con OCOPE, la Organización de Consultores de Pensiones, está trabajando conjuntamente para ver cómo, en un momento dado, puede plantear mejoras o interpretando más como una oportunidad, que era lo que decías tú, estas revisiones financieras actuariales, que claramente deberían aportar valor. O sea, pagar 1 euro por algo que no te aporta valor, nada. Entonces, deberían ser prospectivas, sin ninguna duda, es decir, anticipando de alguna forma también lo que puede pasar, no mirando para atrás 3 años, que tiene menos valor. Aglutinar de alguna forma fondos, volumen, vamos a decirlo así, para que en un momento dado se pueda abaratar costes también para los propios planes de pensiones y bueno, en última instancia, debería hacerse o intentar hacerse para todos los partícipes y bueno, y es algo que es complejo. Las gestoras de alguna forma a través de Inverco defienden que no debería haber revisiones financiero-actuariales. Entonces es un equilibrio, es decir, entre algo que tú estás pagando, que yo creo que entiendo esa visión, es decir, estás pagando por una revisión financiero-actuarial hoy que no te aporta valor en algunos casos, hay otros que sí. ¿Vale? Pero claro, se generaliza, ¿vale? Porque hay algunos casos en los cuales no está aportando valor, se va a eliminar, a quitar todo lo que es la seguridad que le va a dar al partícipe y la seguridad que le va a dar a la comisión de control de que se están haciendo las cosas bien. Eso no nos parece bien. Entonces, ¿debería ampliarse a todo el colectivo? Sí, pero haciéndolo de alguna forma más agregada, más consolidada y con esa premisa que decía, quizá. Añadiría otro punto más, no solo prospectivo, sino también con un foco claramente en coste-valor. Es decir, muchas veces nos centramos en qué comisión de gestión tiene el plan, qué comisión de depositaría tiene el plan, que eso es lo visible, pero eso se invierte en un montón de activos, que al final esos activos tienen unos costes que detraen valor también al partícipe. Pongamos foco también en eso. Y exijamos valor. Marisol. A ver, pues, quería entrar un poquito más al detalle, ¿no? de los cambios normativos en lo que se refiere a la revisión financiera actuarial y los intentaría resumir diciendo que los planes de prestación definida, los planes mixtos, es decir, los que combinan la aportación definida con prestación definida para alguna contingencia, por ejemplo, las de riesgo, y los planes de aportación definida que garantizan el pago de prestaciones causadas, aunque estén aseguradas, para estos no ha cambiado nada. La revisión sigue siendo obligatoria cada 3 años, ¿vale? Excepto que cubran algún riesgo, ya sea porque tienen prestaciones definidas no aseguradas o garantía de tipo de interés y deban constituir margen de solvencia, que en ese caso la revisión es cada año. Con lo cual, para estos cambios en la obligación ninguna, siguen igual. El cambio afecta exclusivamente a los planes de pensiones de aportación definida y que además las prestaciones se cobren del fondo, ¿vale? Que no haya ninguna garantía ni ninguna póliza contratada. Para estos sí que ha habido cambios. Entonces, estos planes, los que estén integrados en fondos de pensiones de más de 25 millones de euros, estos están obligados a hacer una revisión financiera actuarial conjunta, una para todos, ¿vale? Y los que están en fondos de menos de 25 millones ya no tienen la obligación, pasa a ser voluntario. Yo
no sé, de aquí 3 años o de aquí 5 años o de aquí 10, ¿cuántos fondos de pensiones habrá con menos de 25 millones de euros? Porque yo entiendo que la tendencia será a aglutinar patrimonio en los fondos de pensiones, ¿vale? No a diseminarlo, ¿no? Con lo cual, al final, esa voluntariedad en la revisión creo que, bueno, que a la larga la mayoría de los planes sí que estarán obligados a someter su sistema a revisión. Entonces, el cambio normativo afecta solo a los planes de aportación definida que no garantizan prestaciones causadas, ¿vale? Luego sí que se abre una posibilidad nueva para el resto, o sea, para los planes que no han sufrido cambios en cuanto a las obligaciones de revisión, sí que se abre la posibilidad de que la revisión se contrate a nivel de fondo de pensiones, ¿vale? Pero no es obligatorio, es una posibilidad. Entonces, ahí, bueno, ya ha habido alguna iniciativa. A mí, posiblemente a partir del año que viene, del 2024, muchas gestoras y muchas comisiones de control de fondos se planteen esa posibilidad. Y a mí ahí sí que, bueno, hemos intervenido en alguna iniciativa que se ha llevado a cabo este año y visto lo visto, porque no se ha llegado a materializar, visto lo visto, sí que hemos estado reflexionando un poco sobre cómo tendría que hacerse, ¿no? Y entiendo que en primer lugar, mi opinión es que tendría que haber un trabajo previo, ¿no?, de la entidad gestora conjuntamente con la Comisión de Control del Fondo para analizar la tipología de planes que están adscritos a ese fondo de pensiones y bueno, ver un poco qué es lo que se quiere hacer, ¿no?, de estos planes, cuántos están obligados a revisar y cuántos no, porque puede haber un poco… bueno, no, si el fondo tiene más de 25 millones, están todos obligados, ¿vale? Pero ¿cuántos tienen una única, que serían todos de aportación definida? ¿Cuántos son mixtos, etcétera? Y a partir de ahí decidir qué es lo que quieren y pedir ofertas. ¿Qué es lo que quieren? Me refiero. Si quieren mantener los periodos de revisión de cada uno de los planes, tal y como los tenían establecidos, o si quieren igualar periodos de revisión, para que a partir de una primera que iguale todos los periodos de revisión se haga cada 3 años. Los que la hagan cada 3 años, porque igual hay otros que la hacen cada año. O sea, que un poco estudien lo que hay en ese fondo y qué es lo que quieren. Y cuando pidan una oferta, bajo unos parámetros comunes, que todos los que presenten oferta para revisar ese plan, presenten una oferta que después sea comparable. En términos de que estemos hablando de lo mismo, que estemos comparando unas ofertas para los mismos servicios, ¿vale? Y luego yo añadiría algo más, que es que cuando se presente una oferta en este sentido se debería pedir el coste a nivel global y el coste individualizado por plan. Y sin perder de vista también que si al final no lo contratan todos, porque cada plan puede decidir no unirse a esa revisión conjunta y hacerlo por su cuenta, que eso igual tiene una repercusión en los costes del resto, ¿vale? Con lo cual es un tema delicado, es un tema que va a llevar su tiempo, que igual hay que ir más lento de lo que en un principio podíamos pensar, igual no se pueden agrupar todos, pero se pueden agrupar unos pocos. Bueno, hay que ir dando pasos en ese sentido, porque sí que es cierto que las revisiones a nivel de fondo aprovechan las economías de escala, eso es verdad. Pero bueno, hay heterogeneidad y bueno, habrá que ver cómo poco a poco se va afrontando todo este proceso de intentar unir revisiones para distintos planes. Comparto lo que ha dicho Goyo y Marisol y a lo mejor yo pienso que a lo mejor lo que ha dicho Goyo es consecuencia de lo que ha dicho Marisol, porque dado que en muchos casos no se aporta valor, pues entiendo muchos planes entendían que, oye, estoy pagando un canon para cumplir con la norma, ni me la miro, o se hace de cualquier manera, que nos hemos encontrado casos cuando has ido a analizar la previa y dices, madre mía, y el cliente dice, oye, yo voy a precio, o sea, me es igual, yo voy a cumplir con norma, etcétera. Luego, el sentido de la normativa, yo es que no entiendo el umbral de los 25 millones, no tiene ningún sentido, porque de hecho, a lo mejor si buscabas beneficiar a alguien era a los planes pequeños, y los planes pequeños están en los fondos más grandes, con lo cual el liberar
a esta gente de la RFA no se ha conseguido, porque precisamente son estos pequeñitos donde están en el fondo grande y nunca van a estar en un fondo pequeñito. Con lo cual, para mí no tiene ningún sentido y comparto lo que dice Marisol, dice, vale, la panacea, vamos a hacer, ¿no?, una RFA a nivel de fondo, que será, ya en alguna gestoría ya se trataba de buscar estas sinergias, nunca se consiguió. Cada vez que lo llevan a la comisión de control, claro, diferentes periodos a revisar, precios diferentes, etcétera. Y luego la revisión financiera, es verdad que el 80% es común, pero luego va en función también del tipo colectivo. Si tengo un colectivo mayor y está en un fondo súper agresivo, te dirás, pues no te conviene. Has de analizar a ese colectivo en función de su etapa de jubilación, de el periodo que les queda hasta allá. Y luego, el preparar toda la propuesta de servicios para hacer esta RFA conjunta, a lo mejor la presentamos en mayo, cuando hay que presentarla en junio, toda la RFA. ¿Y quién va a analizar todos esos datos? Que lo más importante es la parte, o sea, lo que va a llevar más trabajo es la parte actuarial. Y la parte actuarial, cuando analices todos para hacer la propuesta, luego a ver quién tiene capacidad para hacer 120 planes, exagerando, 120 planes, ¿no?, para presentarlo a junio. Y comparto plenamente lo que tiene más sentido, evidentemente, hacer una foto del partido de lo que ha pasado, pero también prospectiva. Comparto plenamente con lo que apuntaba Goyo, porque muchas veces nos encontrábamos casos, paulatinamente se ha ido corrigiendo, pero que se hacía la RFA porque se habían despertado tarde, etcétera, la entregabas 2 años después del periodo objeto de revisión. Vale, cumplido, ya está. Pero bueno, yo añadiría, cumplido no, que hay incidencias muchas veces en las revisiones, que se encuentran cosas, que no es un simple trámite para cubrir una obligación legal, que tiene una función, que a veces, pues oye, mira, ha habido un error en las aportaciones, pues ha habido un error en las aportaciones. Para todos. ¿Y tiene sentido que se detecte 3 años después? Bueno, claro, se regularizan y se tienen que poner. ¿Pero no tendría más sentido que se fueran anuales? Hombre, por supuesto, cuanto antes se detectan los errores y antes se pueden corregir, muchísimo mejor. Quizás no pensáis que la norma viene estipulada de hacerla a través de los fondos para conseguir que aquellos planes más pequeños que tenían las revisiones cada 3 años se animen a que estas revisiones sean a través del fondo al año, porque al final todos entendemos que una revisión financiera de 3 años pasada no tiene ningún sentido. En esto estamos todos de acuerdo. No podemos pensar que me vas a analizar las inversiones que tuve hace 3 años y que con esto me vas a ayudar a algo en este momento. Entonces, nosotros entendemos que, evidentemente, que una revisión financiera tiene que ser en el año y si puede ser retrospectiva muchísimo mejor, ¿no? Quizás la norma se haya ido encarada hacia ese modelo, a intentar. Si no se ha conseguido, a lo mejor es que hay que reformar un poquito, ¿no? También podemos llegar a intentar pues, trabajar desde los sindicatos a que esto, que sepamos que nosotros hemos estado en el cambio normativo de la ley, nos han hecho preguntas y hemos dado opinión, no nos han hecho caso en casi nada, pero alguna cosita así, pero en muy poca. Pero nuestra función sigue siendo el intentar que nos hagan caso. Entonces, este aspecto de las revisiones financieras creo que van en ese camino. ¿Se puede conseguir? ¿Cómo pensáis que podemos llegar a conseguir que se hagan anualmente sin obligación? Porque es verdad que la obligación nunca gusta. Pero para buscar un sistema de revisión financiera actuarial que nos sirva. Porque cada 3 años está claro que no nos sirve. Esta herramienta de las RFAs, ahí en el término, no existe en otros países. Es una mejor práctica, y hay que mantenerlo. Entonces, ese es el equilibrio entre dar esa seguridad al partícipe y que no sea un engorro para nadie y que tenga un coste desorbitado. Ese es un poco el equilibrio y que aporte valor, lo que hemos dicho antes. Entonces, yo creo que aquí sí que os han hecho caso, porque, y al hilo de lo de los 25 millones, en algún borrador de reglamento no aparecían. No existía. No aparecían. No hay que hacer RFAs, son todas voluntarias. Y luego, que si 100 millones, que si 25, que si volumen, partícipes, o sea, ha habido una negociación entre las partes y al final, como bien dice Marisol, de facto, en un corto plazo de tiempo, pues casi el 100% del mercado va a tener que volver a hacerlo. Es decir, al final ha triunfado más la posición de la parte social, desde mi punto de vista, así es como lo entendemos. Entonces, que sea anual, yo creo que habrá que trabajarlo, no está claro, o sea, estamos todos viendo a ver hacia dónde avanza, pero si tratamos de fijar los principios que debería
deberían imperar a futuro es, uno, que haya valor por lo que se haga. O sea, si te aporto valor, pues tendrá un coste. Si aporta menos valor, tendrá menos coste. Incluso la elaboración y el tiempo de elaboración será menor o será mayor, ¿vale? Debería hacerse por el mayor número de patrimonio, de planes, fondos, ya veremos cómo, posible, para intentar por lo menos conseguir esas sinergias. No puede ser que lo hagamos 3 años después, eso no tiene sentido, debería ser algo anual. Dentro de ese valor que estábamos hablando, debería dar esas 2 premisas que mencionábamos antes, que fuese prospectivo, qué va a pasar, y que dé seguridad y certeza a los costes que está asumiendo el fondo. Entonces, para mí esos serían los 4 principios básicos que deberíamos tratar de incorporar entre todos. Y vuelvo a insistir, la maneja, desde nuestro punto de vista, la tiene la parte social, vosotros, en este caso. Vosotros. Yo aquí quería hacer un inciso, aunque no es mi tema, ¿vale? Porque estamos hablando de la seguridad del partícipe, de planes, fondos y tal, pero yo aquí veo también, y aprovechando que comisiones de control, claro, en comisiones de control de grandes empresas y tal, la gente está preparada. En comisiones de control de planes pequeñitos, la gente ya no está tan preparada. Entonces, la inseguridad, vamos a decir jurídica, intranquilidad, que puede suponer el no tener esa revisión, el no saber si estoy haciendo las cosas bien, también le estamos tirando un poquito el balón a las comisiones de control pequeñitas. Bueno, nosotros intentamos que las revisiones financieras actuariales se hagan, pero que también entendemos que se tienen que tener valor esas comisiones, esas revisiones financieras. Entonces, para tener valor, hay el importe que hemos encontrado en algunas revisiones, y nos hemos encontrado algunas, que valían muy baratas, pero es que en su coste era 0, porque no te ha aportado nada. Lo comentábamos, necesitamos revisiones financieras actuariales que valgan la pena, que haya pues, una utilidad para que las personas que estamos en las comisiones de control estemos tranquilos que la supervisión que se está haciendo de esa revisión es correcta. ¿Cómo lo podemos conseguir? La norma marca de forma clara lo que tienen que estar incorporado dentro de esa revisión financiera actuarial. Quizá, pues, de una forma más concreta podría haber sido mejor, pero está estipulado que tiene que haber. El problema es la utilidad cada 3 años, creo que ese es el mayor problema que hay, que a los 3 años lo veo muy excesivo. Yo creo que si queremos que haya una revisión financiera coherente, tiene que ser anual. Incluso creo que a través de los fondos pues, se puede conseguir esa dinámica, que aquellas revisiones financieras sean anuales y puede ser que la actuarial se mantenga con sus periodos de 3 años, ¿no? ¿Sería posible eso? Bueno, todo es posible. Pero todo aquellos planes que están... Todo es posible siempre que se pongan de acuerdo. Pero vamos, yo intentaría simplificar las cosas. Hazlo fácil, ¿no? O sea, sí, lo mejor de todo es siempre hacerlo fácil. La única manera será hacerlo fácil. Lo primero que se tiene que plantear el fondo concreto, cada fondo tiene que buscar su traje a medida, me refiero, no va a haber una solución única para todos, ¿no? Cada fondo que estudie lo que tiene ahí integrado, qué planes tiene integrado, qué características tienen, qué tipologías son. Y en función de eso, que intente agrupar la revisión financiera actuarial por tipología o como considere oportuno. Creo que tiene que ser un trabajo conjunto de la gestora y de la Comisión de Control del Fondo. A partir de ahí, ya decidirá si quiere unificar periodos o si lo quiere hacer anual para todos. Evidentemente, la revisión anual, tanto de los aspectos financieros, por supuesto, pero de los actuariales también tiene mucho más valor. Es muy diferente detectar una incidencia en el año siguiente al que se ha producido que en el cuarto. Y solucionarla, a veces la persona que no tuvo la aportación que tenía que tener hace 4 años ya no está. Ya no está en la empresa. ¿Vale? Entonces, ojo, la revisión actuarial sí que tendría mucho sentido hacerla cada año, porque es que la revisión actuarial consiste en revisar lo que se ha hecho y si se ha hecho bien. Y a veces, aunque parezca mentira, pues no se hace del todo bien. A veces hay errores.
Entonces, hay que corregirlos, y corregir errores de hace 4 años se hace difícil muchas veces. La parte financiera, por supuesto, no tiene, es como hablar de prehistoria, ¿no? Hablar de las inversiones de hace 3 años, pues a nadie le interesa. A la gente las inversiones es una cosa como las redes sociales, solo te interesa lo que pasa en el momento y bueno, ahora también el cambio normativo obligará, en vez de tener 2 reuniones anuales, tener una reunión anual, tener 2 reuniones anuales, que eso también es un cambio que también mejorará la comunicación entre los propios miembros de las comisiones de control. Sí, y yo lo que veo y lo que apuntaba Marisol es que además la parte financiera ya hacemos el seguimiento con las reuniones con la comisión de control del fondo, o sea, ¿no? Sí, pero ya, el, ya vas supervisando. el control de los gastos y ver cómo... No, correcto, pero también te hacen las correcto. cuentas anuales en el primer cuatrimestre, con lo cual realmente ya hay más seguimiento que propiamente la vertiente actuarial, que es la que conlleva a ver cómo están las aportaciones, prestaciones, altas, bajas, si se ha hecho correctamente, y detectar fallos. Yo detectar fallos a nivel la parte financiera no he visto algo de calado para deciros, ojo. Y el cumplimiento de plazos, porque resulta No que ha si has de cambiado, ¿no? revisar 3 años y presentarlo antes del 30 de junio del año siguiente, pues son 3 años. Si fuese 1, el trabajo estaría dividido en... Ha cambiado el tema de los plazos y también ha cambiado el cómo se informa de la revisión financiera actuarial. Bueno, si es un cambio, hasta ahora era la gestora la que presentaba la revisión financiera actuarial en la DGS por medios telemáticos, y a partir de ahora será el actuario. El propio actuario que el hace la propio actuario revisión es quien ha de revisor, sí. informar a la DGS. Bueno, en la plataforma que deben tenerse, bueno, no creo que sea un cambio sustancial. Bueno, es un tema de control de tiempos, yo creo más bien, ¿no? De obligación de control de tiempos. Bueno, yo creo que es un poco pasarle la responsabilidad al actuario, cuando en realidad el actuario revisor... Estos habrán escuchado a las gestoras. Aquí. Sí, pero al final el actuario revisor tiene que pedir información a la gestora, información al promotor, y muchas veces pues depende de que estos envíen esa información, que luego respondan a todas las preguntas. Algún día haremos un debate sobre la no comunicación de las promotoras con los actuarios, que sé que os cuesta, vamos, que es un problema enorme que os contesten para tener todos los datos, y conlleva mucha responsabilidad el hecho de no tener la revisión financiera actuarial en su plazo y en su tiempo. Y esto es algo que deberíamos valorar cuando las promotoras no nos contestan, qué hacer como comisiones de control con esta obligación, qué mecanismos podemos utilizar para que haya esta respuesta y podamos entregar la revisión financiera actuarial en tiempo y forma, que al final nos llegan los requerimientos, que hace unos años no había requerimientos respecto a las revisiones financieras actuarial, y yo creo que desde hace 3 años ha sido constante, ¿no? esta situación, que por eso las gestoras ahora se quitarán un poco de encima y irán al revisor. Claro, porque no es una responsabilidad de la gestora, realmente es de la comisión de control, que si tratamos de buscar una solución a ver cómo podemos gestionar y aglutinar todo eso, al final la responsabilidad es de la comisión de control, estamos de acuerdo, ¿no? Y el beneficiado último es el partícipe, estamos de acuerdo, ¿no? Fíjate que son 2 ingredientes interesantes. Nosotros somos los ejecutores, vamos a decirlo así. La entidad gestora no tiene ninguna responsabilidad, facilita cuando. Entonces, en todas esas comisiones de control, representantes de empresa y representantes de los empleados, sí hay, o sea, la organización que de alguna forma tiene más llegada sois los sindicatos. Sois los sindicatos y posiblemente comisiones obreras, bastante más que el resto. Entonces, ahí lanzo también el guante, Al final más no te voy a trabajo, invitar más que trabajo. me das más trabajo. Pero, porque la única vía Lo que yo recojo, creo lo recojo. de aglutinar, y no solo en ámbito autonómico, o sea, a nivel nacional, de poner una solución, personalmente pensamos que tiene que... o sea, nosotros nos pondremos a disposición, pero tiene que venir empujado por la parte social desde nuestro punto de vista. Bueno, nos han quedado muchos temas, entre ellos había un tema que era curioso, pero bueno, yo supongo que en el siguiente panel que tenemos de inversiones, pues a lo mejor sí que se habla del tema de los ciclos de vida, ¿no? Las 3 trayectorias de ciclos de vida que se han abierto ahora para las comisiones de control, la posibilidad. ¿Qué pensáis sobre así a grosso modo, porque ya nos vamos a tomar un café, que yo creo que ya tenemos todos ganas, pero bueno, sobre yo creo que ha generado mucho debate el tema de los ciclos de vida, ya de por sí genera debate si sí o si no, pero encima la apertura de estas posibilidades de las 3 trayectorias, ¿pensáis que tendrá cabida dentro de
de nuestro sistema? Debería, porque no son las mismas necesidades de tranquilidad o de inversión la de una persona con 30 años, una persona con 50 y otra persona con 60. Mezclarlo ¿Y cómo lo todo, hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? ahí es ¿Estamos lo preparados? ¿Las complicado. gestoras están preparadas? Luego se lo preguntaremos. Eso ¿Las se lo gestoras preguntamos estarán después a las preparadas? gestoras. Yo creo que es un gran qué, todo es mejora. Ahora, el gran qué de estas 3 vías, todas ellas con ciclo de vida. Ostras, no sé, yo a lo mejor tendría, desde un punto de vista más aséptico, ¿no?, algún fondo con más riesgo, otro con menos, y el ciclo de vida que vaya transitando de uno a otro. Y entonces que hubiera las 3 selecciones. Pero parece ser que están hablando de 3 ciclos de vida en cada una de las. Sí. Con lo cual, también puedes llegar a decir, vale, pongo un ciclo de vida muy pequeño en un extremo y en el otro extremo Y otro más Claro, por claro. defecto. Es decir, te lo puedes llegar, ¿no?, ciertamente a configurar de tal manera que consigas este otro propósito, que pienso que a lo mejor tendría más sentido, ¿no?, irte a 3 estructuras, una que te sientas a lo mejor ya predefinida con algo más de riesgo si eres más joven o tienes menos adversión o lo que sea, otra más conservadora y la que vayas transitando, más que el cada 5 años creo que era, poder ir cambiando, ¿no?, de ciclo a ciclo. No sé, es mi parecer. A ver, yo a mí me gustaría, ¿no?, de este cambio normativo destacar la posibilidad de elegir, ¿vale? Porque hasta ahora no existía esa posibilidad de elegir por parte del partícipe. Con lo cual, a nivel de reglamento del plan, se podía haber establecido un ciclo de vida común para todos los partícipes y sin posibilidad de elección, ¿vale? Esto era lo que teníamos hasta ahora. Y la ventana que se abre ahora con hasta 3 trayectorias, no tienen por qué ser 3, hasta 3, puede ser 0, 1, 2 o 3. Exacto. Lo que para mí el elemento clave y fundamental es la posibilidad de que el partícipe elija, si es que los planes de pensiones quieren dar cabida a esa posibilidad, que hasta ahora no se podía y que creo que también da un poco de cierto miedo, ¿no? Posibilitar esa elección personal de la política de inversión. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a ver cómo se desarrolla, que entiendo que si está en norma es porque debe haber una demanda en algunos planes, supongo, y vamos a ver. Poco más que decir, a ver qué nos comentan. Puede ser lo que dices en algunos planes, pero yo creo que en general no había una necesidad de regular esta parte de los ciclos de vida. Nuestra posición es sí o no. Bueno, pues depende. Cada colectivo, cada comisión de control, no hay una posición de decir sí o no. ¿Es una alternativa más? Sí, existe. En algunos momentos y en algunas circunstancias puede encajar. No era lo crítico desde nuestro punto de vista para la normativa. Le mete una complejidad importantísima a la gestión. Y quizá el foco, yo lo pondría, o lo hubiésemos puesto más en tratar de traer aquí a España las mejores prácticas también en materia de inversión que se están teniendo en otros mercados de previsión social europeos o a nivel global. Ahí sí que vemos de alguna forma que puede haber un beneficio último también para el partícipe. Las gestoras ahora mismo dominan esa parte. En algunos planes ya empieza a haber un consultor, un asesor de inversiones que enriquece la conversación. Tiene que ayudar a que se mejore, evitando el conflicto, gestionando también con mano izquierda la relación con la entidad gestora, pero en los casos reales que tenemos encima de la mesa nosotros de delegación de inversiones, que son 4, en concreto en el mercado español, ya hay una sintonía en la comisión de control con la entidad gestora y aportando valor. O sea que quizá no es tanto el ciclo de vida, sino más ese tipo de modelo que enriquezca, porque en última instancia el beneficiado último de que se consiga un 1% más de rentabilidad no es la empresa, no es la entidad gestora, es el partícipe. Volvéis a estar vosotros en el centro.
Estoy de acuerdo, pero para eso hace falta fondos con una masa crítica importante. Entonces, tenemos un trabajo previo que yo creo que en el que nos tenemos que ayudar todos un poco. Yo recojo el guante del trabajo que me has dado hoy, pero también nosotros los vamos a trasladar, sí, con cariño, los vamos a trasladar a vosotros. Necesitamos ordenar el sistema que tenemos actualmente. Generamos nuevos instrumentos que nos facilitarán. Creo que el tema del plan de pensiones simplificados creo que nos facilitará mucho la posibilidad de desarrollar una previsión social complementaria que hasta ahora no se ha llegado a hacer, pero también tenemos que coger lo que tenemos y ordenarlo de una forma lógica. Una forma lógica es a través de fondos o fondos multiplan, donde haya una masa crítica importante que se puedan permitir pues, tener ciertos servicios o ciertos controles que ahora mismo no tenemos, ¿no? Entonces, este trabajo creo que queda pendiente de todas las partes, intentar sentarnos y hablar de cómo lo vamos a hacer. Evidentemente, las gestoras tienen un papel prioritario en este aspecto porque son ellas las que saben cómo tenemos diversificado los diferentes planes y planes pequeñitos en los que no creemos que sea bueno que estén solos. Tienen que tener un acompañamiento y nosotros, evidentemente, como comisiones donde hemos defendido siempre el desarrollo de la previsión social complementaria, creo que es prioritario que consigamos llegar a ese nivel de agrupación. Es algo que nos hemos planteado en serio e intentaremos a través de nuestras posibilidades hacerlo. Y, evidentemente, en el fondo público enorme en el que estoy en la comisión especial, como ha dicho Javier, pues también intentaremos ver cómo podemos funcionar de una forma lógica, intentaremos llegar todo aquello que nos trasladéis, que tenemos que mejorar y solventar, que no es poco. Pero bueno, está bien y como dice Carlos Bravo, hemos empezado a mover el árbol, ya es algo positivo. Vamos a ir en ese pro de intentar conseguir que el desarrollo de la previsión social complementaria llegue a la mayoría de las personas trabajadoras en Cataluña y en España, si nos lo permiten. Y muchas gracias por estar con nosotros en el primer panel. Ahora sí que podemos pasar a la primera planta donde tendremos un coffee para descansar y luego volveremos con un segundo panel de inversiones que es muy interesante. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias.